Hey familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Vida con el Espíritu Santo. Nos encontramos en esta segunda sesión. En esta segunda semana queremos hablar sobre las funciones del Espíritu Santo. Ya hablamos sobre conocer al Espíritu Santo, pero ahora vamos a entrar en materia. Y les advierto que esta es la sesión más larga de todas, pero a la vez con mayor aprendizaje, y es tan importante lo que hoy vamos a hablar. Entender cómo el Espíritu Santo hoy está en función. Y el propósito real de esto es describir los ministerios del Espíritu Santo y cómo en el presente nosotros los creyentes hoy está accionando. Ahora, hemos dejado un espacio al principio de este estudio para que puedas ver cómo el Espíritu Santo se relaciona con nosotros el día de hoy y cómo tiene funciones en nuestra vida el día de hoy, actualmente. El Espíritu Santo se relaciona con la creación. Lo podemos relacionar con las Escrituras. Vemos cómo la Biblia habla que el Espíritu Santo trae revelación, trae inspiración. Además, nos puede iluminar. También dice que el Espíritu Santo es una fuerza que refrena a Satanás. Obviamente, el Espíritu Santo se relaciona con Jesús y con la iglesia, que somos tú y yo. Y también con todos los creyentes. Y te vamos a dejar una lista de versículos donde tú puedes, como primera tarea de esta semana, leer y puedes escudriñar y puedes confirmar todo lo que te estamos diciendo. Es por eso que hemos sido tan detallados, tan específicos en dejar todos estos versículos para que veas que hay una base y que no es algo que se nos inventó, que creímos o que sentimos, sino que la Biblia nos revela. Y algo que dice la Biblia es que una forma en que se relaciona con nosotros el Espíritu Santo es dándonos dones y frutos del Espíritu, y es lo que vamos a hablar hoy. Cuando vemos la Biblia, vemos durante todo el transcurso de la Biblia que encontramos dones, encontramos talentos, ¿verdad? Y encontramos ministerios. Los ministerios son a los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Hoy vamos a denominarles dones especiales, ¿sí? Dones especiales. Y este primer grupo de dones espirituales o especiales, encontramos en Efesios 4:11 cómo la Biblia nos habla de ellos. Dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Diga conmigo, son 5. ¿Sí? Y estos son oficios dentro de la iglesia. ¿Qué significa oficios? Bueno, significa un lugar de responsabilidad o de deber. Y por muchos años en la iglesia vimos estos 5 ministerios como el fin de a dónde queríamos llegar. Yo quiero llegar a ser profeta, yo quiero llegar a ser apóstol. Pero no entendíamos que son funciones, son dones especiales para llevar a cabo una responsabilidad o un deber. Son dones muchas veces de liderazgo, sí, así es dentro de la iglesia, pero hoy quiero que abramos nuestra mente y entendamos que no solamente funcionan dentro de 4 paredes, sino que son para que tú y yo vayamos y los apliquemos fuera del edificio. Es para que día con día podamos accionarlos. Estos 5, los volvemos a leer, son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todos tenemos tintes o tenemos muy claro, algunos más marcados que otros, algún don especial en nuestra vida. Jesús tenía los 5 al mismo tiempo, y el mejor ejemplo que podemos tener para poder comprender estos dones especiales es ver su vida y analizar punto por punto. Así que vamos a ir describiendo cada uno de estos 5 dones especiales, de estos oficios dentro de la iglesia. Algunos los llaman ministerios, pero yo creo que no solamente son ministerios, que tú y yo somos ministros que funcionan con estas 5 oficios o dones especiales. El primero que vamos a ver es los apóstoles. Y leímos en Efesios que decía que a uno los constituyó apóstoles. Y Primera de Corintios 12:28 dice: a unos Dios puso en la iglesia primero apóstol. Un apóstol es uno que tiene, o alguien que tiene, una habilidad especial para desarrollar nuevas iglesias en lugares y culturas diferentes y vigilar varias iglesias como un supervisor. Un apóstol literalmente significa un delegado, un enviado con pleno poder y autoridad para actuar por otro.
Un apóstol tiene una autorización especial o una habilidad de extender el evangelio a lo largo del mundo desarrollando organizaciones. El mejor ejemplo de esto es Pablo. ¿Han visto y han leído sobre Pablo? El apóstol Pablo, él levantaba iglesias donde nadie más iba y donde nadie más tenía el sentir de hacerlo. ¿Por qué? Porque un apóstol es alguien que reforma, es alguien que llega y cambia las formas de hacer las cosas, es alguien que a través del don empieza a influir en la cultura de los creyentes, ¿sí? Quiero contarte una historia. Mi abuelo trabajó por una temporada en Vallarta y él se dedicaba a la construcción, y cada que él podía compartía del evangelio con los trabajadores y con la gente que tenía a su alrededor. Hasta que un día uno de ellos le dijo: ¿por qué no viene a mi casa a compartir? Es entonces que él decidió ir a su casa en una región llamada Bucerías, en Nayarit. Y él fue y empezó a compartir al punto donde este grupo en casa, como el que tú y yo tenemos hoy, o al que asistimos, empezó a crecer tanto que se convirtió en una iglesia. Y entonces él dijo: necesito que venga un pastor, y llamó a mi papá, al pastor Jesús. Y fue y le dijo: comencé esto, pero ha crecido y yo ya no puedo darles ese mantenimiento. Porque el apóstol reformó, creó una iglesia donde no había, trajo. Pero es importante que entendamos que las 5 funciones deben trabajar como un cuerpo. Servimos a un Dios, pero somos un cuerpo. Y es entonces que el pastor fue y empezó a trabajar con ellos y empezó a educarles en la palabra de Dios, a llevarles el conocimiento, ¿verdad? Pero lo que él hizo provocó lo que ahora llamamos como la iglesia Comunidad Viva en Bucerías. Y hoy es una iglesia con muchos frutos, que ha crecido muchísimo y que ahora está con la pastora Eva en Bucerías. ¿Has escuchado sobre esa iglesia? Es increíble, y cuando tengas la oportunidad te invito a que la visites. Entonces nos damos cuenta que un apóstol no solamente es alguien que está dentro de la iglesia, sino que tiene ese llamado a abrir camino, a trazar cosas que otros no están haciendo, a abrir puertas donde otros no están abriendo, y a cimentar una iglesia y a crear una obra, ¿verdad? Para después de abrir el camino, traer a otros para que vengan y trabajen como el pastor, el maestro, ¿verdad? El profeta. Y ahorita vamos a ir desglosando los demás. Espero pueda entenderse. Ahora, en términos modernos, los apóstoles son plantadores de iglesias. Plantadores de iglesias. La Biblia habla claramente de 3 categorías de apóstoles. Ahora, el día de hoy solamente estamos en función en una, pero dice que se le llamó a Jesús nuestro apóstol y sumo sacerdote, que lo sigue haciendo, ¿verdad? Es el mejor ejemplo que podemos tener. Jesucristo es llamado un apóstol. Hebreos 3:1 nos lo dice. Número 2. Los 12 discípulos de Jesús fueron llamados apóstoles, ¿cierto? Ellos hicieron una función muy especial y ellos fueron parte del fundamento de la iglesia. Lo encuentras en Mateo 10:2. Número 3. También encontramos una categoría que hoy actualmente estamos viviendo. Número 3 es un don apostólico que viene del Espíritu Santo. Efesios 4:11 nos lo dice. La Biblia habla de señales especiales que confirman que una persona tiene el don de ser un apóstol. Lo encuentras en la palabra de Dios, 2 Corintios 12:12 o en Hechos 5:12. Un don especial es normalmente reconocido por una iglesia local que hace el envío del apóstol a otros lugares. Por ejemplo, alguien que está en función pastoral dentro de la iglesia o alguien que está en el liderazgo, y Dios pone el llamado a que abra algo nuevo en una ciudad nueva, en una región nueva, en un pueblo nuevo. Es más, todos los que nos hemos atrevido a abrir un grupo Aviva y que hoy estamos viendo este video, somos personas que están poniendo en función el don apostólico que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Porque estás haciendo algo que no se había hecho, porque estás llevando la palabra fuera de 4 paredes, porque estás extendiendo el reino. Y como te lo dije, con mi abuelo vino mi papá y transformó a través de las escrituras y empezó a educar a las personas. Hoy estamos haciéndolo aquí a través de un video, pero gracias a lo que tú hiciste, hoy podemos entrar a este hogar o a este lugar y podemos compartir
de esta palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los que se animaron a abrir un grupo Aviva? Son una bendición para nosotros. Así que en el libro de los Hechos se ilustra este liderazgo especial de apóstoles sobre las iglesias. Tú lo puedes leer. Los apóstoles, extienden el mensaje del evangelio levantando iglesias. Ellos dan dirección a estas iglesias. También tienen señales espirituales especiales en su ministerio. Un apóstol, dice Romanos 15, 20 y 21, un apóstol desea ministrar en lugares donde otros no han trabajado o no se han animado, ¿verdad? Dice Romanos 15, 20, 21. De esta manera he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han oído se enteren. Otra forma en que te das cuenta que estás usando el don apostólico, este don especial de Dios en tu vida, y te puedes identificar, es que vas y compartes a la gente que nadie le quiere compartir, ¿sí? Porque la iglesia somos nosotros, no solamente es tu grupo Aviva, no solamente es las reuniones de los domingos, sino que todos nosotros somos la iglesia. Y cuando vas y compartes con alguien que no quiere o no se ha atrevido o nunca le ha llegado el mensaje, también estás haciendo una labor apostólica. ¿Cuántos están siguiendo y se están identificando? Algunos dicen, yo todavía no. Bueno, vamos a leer el resto. El apóstol está deseoso de adaptarse. Está deseoso de adaptarse a otras culturas y estilos de vida para ganar a las personas para Cristo. ¿Sí? ¿Tú sientes eso? Bueno, ahí hay un don apostólico queriendo salir, ¿verdad? Una función, un don espiritual. Ahora, no todos lo tienen y no te tienes que sentir mal, somos un cuerpo. De repente tenemos al don magisterial, que son los maestros que ellos no batallan para aprender un tema, para entenderlo. A la primera que lo leen lo entienden y lo pueden explicar. Yo no soy de esos, por ejemplo, pero es una bendición tenernos dentro de la iglesia. Ahora hay gente que es profeta, ¿verdad? Y tiene ese don profético. Y entonces ellos pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahorita vamos a hablar sobre ellos. Pero el punto es que debemos de entender que somos un cuerpo, ¿sí? La mano tiene 5 dedos y cada uno tiene su función, ¿verdad? Pero al final son parte de la mano, ¿sí? Tú y yo somos parte de este cuerpo. Amén. Ahora el apóstol... Seguimos con el apóstol. Desarrolla iglesias. El apóstol escribe ahí. Desarrolla iglesias con un liderazgo entrenado para que pueda continuar sin él. Es decir, no solamente levantó la iglesia, sino trata de dejar encargados o de que gente pueda apoyar a esta persona. No solamente los abandona, ¿verdad? Porque una de las cosas que tú puedes ver como el don de forma muy inmadura del don apostólico es que levantan iglesias, hacen la labor y se van. Ya le compartí y tienes esa urgencia de ir a otro lado y de compartir, y sobre todo quieres que otros hagan lo que tú haces, pero no estás dejándole a alguien que lo mantenga. Ahora, cuando alguien está maduro en esta parte, busca quien pueda continuar y quien pueda apoyar y dónde puedo aprender. Busca una iglesia donde llevar a esta persona, busca un grupo más cercano a él para que la persona entienda. Mínimo los lleva a que puedan seguir nuestras transmisiones en línea. ¿Cuántos me siguen? Otra característica es que el acompañamiento ministerial, escribe ahí, el acompañamiento ministerial y el levantamiento de liderazgo calificado para nuevas iglesias son responsabilidad de un apóstol. El acompañamiento ministerial y el levantamiento de liderazgo, calificado para nuevas iglesias son responsabilidad de un apóstol, es decir, un apóstol o alguien que tiene este don, porque actualmente no podemos decir el apóstol fulanito de tal o el apóstol. ¿Sabes? Cuando yo veo simplemente en las redes sociales que alguien se autodenomina apóstol, evangelista, el evangelista fulanito en su Facebook o en su Instagram, el profeta no sé qué, aguas. Aguas, porque no tienes que ser tú mismo el que te autodenominas, o autonombras, sino Dios mismo, el Espíritu Santo, y que la gente pueda verlo en ti.
Entonces es muy diferente cuando la gente lo ve en ti y dice, wow, él tiene como un don apostólico, tiene como un don profético, a que tú digas, yo soy profeta, apóstol, evangelista de los 5 en el mismo... No eres Jesús, ¿me entiendes? Cuando alguien hace eso, necesitas tener cuidado, banderas rojas, ¿verdad? Alarmas, sí, 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 porque a lo mejor algo no está bien ahí. Dios tiene que trabajar con esta persona. Entonces, lo que sí hace es que acompaña en el ministerio y levanta líderes, ¿verdad? Para que se hagan cargo. Así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegaba a una región y levantó a diferentes líderes. A Tito, ¿verdad? Podemos ver por ahí a diferentes liderazgos para que él continuara con la obra. Es decir, no es como un pastor que se queda haciendo la función de mantenimiento y de cuidar a las ovejas, de llevarlas a los pastos verdes, sino que sigue, continúa abriendo nuevos caminos. Ahora, dice 1 Corintios 9:2. Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Entonces, el sello o evidencia, escribe ahí, el sello o evidencia del don apostólico es el resultado espiritual que él trae a las vidas de otros. Pablo escribió a la iglesia esto, que es el sello del apóstol, que debe traer evidencia, ¿verdad? De que hubo un resultado espiritual, si no hay inmadurez espiritual. La habilidad de levantar comunidades de creyentes y organizarlas en un cuerpo de la iglesia es el sello del don apostólico, ¿sí? El levantar comunidades creyentes y organizarlas. Y obviamente en algún punto lo va a dejar con algún pastor, ¿verdad? Porque si no va a frustrar a la gente, que la gente va a querer conocer más de Dios, pero él dice, no, vamos a abrir más y vamos a seguir y vamos a hacer algo más y vamos a una nueva obra y ellos van a estar un poco como de, oye, pero todavía no conozco al Espíritu Santo, por ejemplo, todavía no conozco los fundamentos de la fe, todavía no conozco los ministerios, todavía no conozco los dones del Espíritu, ¿verdad? Todavía no conozco la palabra de Dios, realmente no he conocido a Jesucristo al 100%, las características que Él tiene. No conozco que Él es un cordero o un león, ¿verdad? Que es mi abogado, ¿verdad? Quien ha tomado algún curso de quién es Jesucristo entenderá de lo que estoy hablando. Entonces, tienes que estar bien atento porque la Biblia advierte de los apóstoles falsos que son engañados, pero pueden reconocerse por sus obras. La Biblia advierte, escribe ahí, de los apóstoles falsos, que son engañosos, pero pueden reconocerse por sus obras. Según de Corintios 11:13 dice, porque los tales son apóstoles, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, así es. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, buscan el bien propio. ¿Ok? Esos son los apóstoles. Ahora vamos a entrar a los profetas. También leímos que dice que también, aparte de apóstoles, también constituyó algunos profetas. 1 Corintios 12:28 dice, a unos Dios puso en la iglesia, ¿verdad?, como apóstoles, pero también como profetas. Así es. Así que debemos entender que hay dos dones proféticos, ¿verdad? Número uno es el don especial de ser un profeta, ¿verdad? Número uno es ser el don especial de ser un profeta. Actualmente hay personas, hay ministros que Dios los sigue usando, trayendo profecía a los demás, trayendo fundamento. En algún punto vamos a crear un nuevo estudio que hable especialmente sobre profecía. Si alguien está interesado en esto, próximamente podamos hacer uno y podamos hablar de forma muy específica y un poco más abierta de lo que es la profecía y entender cómo funciona y entender que hoy en día cómo puede funcionar y también cuáles son las formas en las que puede hablar. Y número 2, el otro es el don de hablar profecía. Y en general la profecía se refiere a hablar bajo la inspiración especial de Dios. Escribe ahí. La profecía se refiere a hablar bajo la inspiración especial de Dios. Esta es la habilidad especial para recibir y comunicar un mensaje. Te lo voy a repetir. Esa es la habilidad especial para recibir y comunicar un mensaje de Dios
a su pueblo a través de, pues puede ser la pronunciación de su palabra, ¿verdad? También en sueños, ¿verdad? Dios puede hablarte en sueños, en visiones, en muchas formas. Pero este es un don de liderazgo. No solamente lo veas como algo dentro de la iglesia, también es un don de liderazgo. ¿Cómo puedes identificar a alguien que tiene este don de profecía? Bueno, en la vida cotidiana son personas visionarias, que ellos pueden ver, por ejemplo, los negocios, la tendencia va hacia allá. Y yo veo que va a pasar esto y va a pasar esto y de repente sucede. ¿Es porque el Espíritu Santo vino y le dijo? No, es porque tienen un don, porque ellos están viendo. Y estas personas son tan necesarias en nuestro mundo, son tan necesarias el día de hoy para tener visión. Personas visionarias y Dios las está buscando, ¿verdad? A veces han desaprovechado este don porque simplemente dicen, yo creo que pudiera funcionar esto y esto y esto, esto y esto y esto, pero no se rodean del cuerpo de Cristo, del resto de los miembros de Cristo para poder llevarlo a la realidad. Y es entonces donde se pierden estos sueños y visiones y emprendimientos, entre muchas cosas, ¿verdad? Ahora no solamente hablo de negocios, también hablamos de ideas, ¿verdad? De pensamientos, de puede suceder esto, puede suceder lo otro, yo creo que va a suceder esto. Ahora, si el Espíritu Santo, independientemente de este don natural que tienen, viene y te llena, vas a empezar, si tú sientes esto, a hablar conforme a Dios, a pensar conforme a Dios, y a sentir conforme a Dios, y a preocuparte conforme a Dios, y entonces a visionar las cosas como Dios las ve, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero una persona, dice aquí, no, escribe no, es un profeta solo porque él profetiza. Pablo dijo a la iglesia entera para desear el don de profecía en 1 Corintios 14:1. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. ¿Cuál es la profecía más segura de todas? Alguien que pueda decirme. Es la palabra de Dios. Esa es la profecía más grande. Y si tú tienes una pasión por predicar la palabra de Dios, de hablarle a otros con la palabra de Dios, tú estás profetizando algo que ya está confirmado, algo que ya es bíblico, algo que es la voz de Dios. Entonces no debes de tener miedo si tú estás hablando la palabra de Dios. El problema es que tú empieces a hablar cosas que tú sientes, presientes o que te convienen, ¿verdad? Y empiezas a hablar desde pues, tu carnalidad, aquello que te beneficia. Pero tenemos que enfocarnos en el amor, dice aquí, y sobre todo en profetizar la palabra de Dios. Así que vemos aquí también en 1 Corintios 14:31, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero Pablo no indicó que todos, escribe ahí, que todos éramos profetas. No indicó que todos éramos profetas. Él preguntó en 1 Corintios 12:29, ¿acaso son todos profetas? En otras palabras estaba diciendo, no todos son profetas. Así es. Y yo te voy a dejar de tarea que leas los siguientes versículos para que puedas entender la diferencia entre profeta y profetizar en este pasaje. Pero a lo que me quiero enfocar yo es que el Espíritu Santo hoy en día está buscando hablar con nosotros, conectar con nosotros y sobre todo revelarnos a Jesucristo a través de su palabra. Y cuando entendemos esta revelación y la hablamos con otros, estamos profetizando. Cada vez que yo te predico los domingos, estoy profetizando, ¿verdad? Cada vez que hablo lo que dice la palabra de Dios que vendrá sobre nosotros, las promesas de Dios sobre nosotros, estamos profetizando. ¿Cuántos dicen amén? Así que escribe ahí, el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo se ha dado y mientras previamente se le conoce, uno de sus propósitos es la guía. Y eso es lo que estamos buscando hoy, la guía del Espíritu Santo a través de este don. Es tan importante entender que es un requisito para un profeta y para entender que es para guiar espiritualmente al pueblo de Dios. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos guía y está haciendo función profética sobre nosotros. Cada creyente debe aprender, escribe ahí, a ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahí es donde yo quiero enfocarme. Debemos de aprender a ser guiados
por el Espíritu de Dios. Tienes que aprender, di conmigo, yo tengo que aprender. Así es que podemos ver cómo la iglesia primitiva o los primeros cristianos entendían esta función y eran tan dependientes del Espíritu Santo que no hacían algo que Dios no les dijera que hicieran. Y eran personas llenas del Espíritu Santo que acudían todos los días, partían el pan juntos, ¿verdad? Y que buscaban su presencia para ser guiados y no hacer algo que ellos quisieran o algo que ellos pudieran decir, pues esto nos conviene, pero al final el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para nosotros y cómo debe de guiarnos, ¿verdad? Ahora, debemos entender que la profecía no solo ministra a los creyentes a través de la edificación, pero también puede edificar al no salvo. Escribe ahí, al no salvo. La profecía puede convencer a personas incrédulas de volver al Señor. ¿Cuántas veces no hemos visto que vamos a la iglesia y Dios suelta una palabra, tanto en la predicación como al final Dios pone la palabra en alguno de los que tienen este don especial, ¿verdad? Y aunque no conocían nada de Cristo a través de esta palabra, ellos pueden abrir su corazón y entender que Dios está buscándoles, que Dios está llamándolos y que entiende la situación que están viviendo. Entonces, eso también es para los no creyentes. Vuelvo a lo mismo, es para salir de estas cuatro paredes. Uno de los propósitos de ser profeta es traer a las personas al arrepentimiento. Al arrepentimiento, escribe ahí. Sí, te tiene que convictar de pecado, pero a la vez te tiene que traer tranquilidad a tu corazón, ¿verdad? Al final, alguien que tiene este don y es maduro te va a traer edificación y exhortación, ¿sale? La Biblia se refiere a la profecía como un gran don, escribe ahí, como un gran don, siendo más deseable que el don de las lenguas. Tú lo puedes leer y aquí te dejo las escrituras, ¿verdad? En 1 Corintios. El Espíritu Santo siempre está en el control de la verdadera profecía y de la verdadera, de la verdadera. Ya habíamos hablado de 3 fuentes de profecía, la humana, la de Satanás, pero aquí hablamos sobre la del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en control de la verdadera profecía y se dirige, escribe ahí, la atención a Jesucristo, la revelación de Jesucristo, la atención a Jesucristo, es lo que habíamos hablado. La profecía nunca reemplaza, escribe ahí, la palabra escrita de Dios. Nunca va a reemplazar a la Biblia, la palabra escrita de Dios. Nunca se reemplazará la palabra escrita de Dios. En las escrituras de la palabra dice que la profecía cesará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Ahora, la Biblia advierte de falsos profetas. Recuerda esto y escribe, la Biblia advierte de falsos profetas. Y una persona llamada falso profeta será evidente en los eventos al final del mundo. La Biblia dice que al final de la historia o de nuestro mundo habrá muchos falsos profetas, ¿verdad? Hasta el famoso anticristo. Y dirán cosas en contra de la Biblia o quieren reemplazar la palabra de Dios por sus propias palabras. Ahora, la Biblia y la palabra de Dios proporciona varias maneras de identificar estos falsos profetas. Número 1, tienen un error doctrinal. Escribimos ahí. Puedes reconocerlos, número 1, porque tienen un error doctrinal. Y dice Romanos 12:6, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, basado en lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? La frase medida de fe significa en relación correcta a la fe, en lo que Dios ya nos ha hablado, que es la palabra de Dios. Esta es la manera correcta, la relación correcta a la fe. Eso significa la relación correcta a la fe. Los falsos profetas enseñan inmoralidad sexual y permisivismo. Tú puedes hacer esto, no pasa nada. Inmoralidad sexual y permisivismo, o sea, estás permitido hacerlo, no pasa nada, todo te es permitido. Dios no te prohíbe nada, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios no se enoja contigo, tú puedes amar a quien tú quieras, pues Dios es amor, hombre con hombre, mujer con mujer, varias personas, ¿verdad? No pasa nada, y esto es totalmente falso y es una forma
de decir, no pasa nada, pues es que al final Dios es amor, Dios no se va a enojar si tú dejas a alguien y vas por la vida uno con otro, al final estás amando, tienes que conocer, antes de casarte tú conoces a todas las personas que tú quieras, acuéstate con ellos, no pasa nada, pues te tiene que gustar, tiene que ser algo donde tú encuentres el amor. Y ¿sabes qué? Esto es tan falso, va en contra de lo que la palabra nos enseña que es el amor. Otra forma de reconocerlos, número 2, son las señales engañosas. Señales engañosas. Los falsos profetas engañan a las personas con señales de milagros, ¿verdad? Y usan esto a su favor. Número 4, tienen un fruto malo. Fruto malo. La evidencia de un fruto espiritual es la verdadera prueba de cualquier ministerio. Por sus frutos los conoceréis. Son personas que ellos empiezan a profetizar y hablar, pero su casa se está derrumbando, por ejemplo. Y no me refiero a las 4 paredes, porque mucha gente está tan cerrada a lo físico, es tan pequeño el pensamiento en las cosas materiales. No, ya viste su casa y tú no sabes si este ministro ha dado todo por el ministerio, para que tú tengas donde sentarte el domingo, tú tengas una bocina con que escuchar, tú tengas un micrófono, en la iglesia tengo un micrófono para que tú escuches el servicio, una cámara como el día de hoy, un micrófono como el que estoy llevando, ¿verdad? Esas cosas no las toman en cuenta, pero creo que lo más importante son sus relaciones. Entonces podemos ver sus frutos en su familia, sus hijos perdidos, por ejemplo, ¿verdad? La sabiduría de los padres es justificada en los hijos. Ahí vemos cómo están las cosas, ¿verdad? También podemos ver los frutos en la relación con su esposa, ¿verdad? O con su pareja, con su esposo. Vemos cómo ayuda a todo el mundo, pero maldice a su esposo. Y este hijo de Dios, hijo de no sé qué, ¿verdad? Esta cabeza con pelos y no me ayuda y no sé qué. Pero yo voy a seguir la obra de Dios porque Dios está conmigo. Aguas, frutos malos. Reclamaciones fraudulentas. Cualquier profeta que exige su lugar, ser divino. ¿Yo quién soy en esta iglesia? Yo necesito, y empiezan a pedir y a reclamar cosas sin sentido. Se quieren poner muchas veces en el lugar del líder o de Cristo. Número 5, ahora sí, profecías incumplidas. Han dado profecías y nunca se han cumplido. Han dicho, Dios dijo esto y esto y esto. Dios me dijo que tú te vas a casar con fulanito. ¡Ay! Cuando alguien te dice eso, aguas, Eso no. Eso no. ¿Dónde dice en la Biblia que vamos a hacer ese tipo de cosas? La Biblia dice que vamos a reconciliar los corazones de las personas con Dios, pero no dice eso. Así que aguas, bandera roja, ¿verdad? Alerta. Pero vemos cómo muchas veces al final no se comprueba y no se cumplen estas profecías. Amén. Ahora vamos a entrar a los evangelistas. Los evangelistas me encantan. El evangelista tiene una habilidad especial para compartir el evangelio. Puede ir y estar todo el tiempo sin pena alguna hablando lo que Dios hizo por él y lo que Dios puede hacer en ellos. Regularmente ellos van a los no creyentes, a los que no conocen nada del evangelio o no conocen a cierta forma lo que es Dios, ¿verdad? Pero ellos van con alegría siempre y con ímpetu pidiéndole a Dios que los use, ¿verdad? Y vamos a ir a predicar acá y vamos acá y invitando a los demás y motivándolos y trayéndolos a la iglesia. Y el significado de la palabra evangelista es uno que trae buenas noticias. Anota ahí, el significado de la palabra evangelista es uno que trae buenas noticias. ¿Conoces personas así? Yo conozco personas así, que todo el tiempo están compartiendo y están llevando y están siempre siendo luz, ¿verdad? Y voy a hablarle a fulanito, al hermano fulanito, a la hermana fulanito, porque siempre está evangelizando. Uno de los problemas o las frustraciones más grandes del evangelista es que siente que él hace y comparte y lleva, pero los demás no hacen. Y reclama, ¿verdad? Dice, hey, ¿por qué ustedes no hacen? ¿Por qué no van a compartir acá y acá y acá? Lo que tienen que hacer es moverse y llevar el evangelio, las buenas nuevas. Pero eso es una forma de entender que aún está inmaduro el don en esa persona. Porque cuando un evangelista es maduro, entiende que su función es traer a las personas a la iglesia para que puedan ser edificados por el resto de los ministerios, por los apóstoles, por los profetas, por los maestros. Y cuando entienden esto, empiezan a multiplicar lo que Dios está haciendo. Sus redes se llenan todo el tiempo y traen y los llevan a alimentarse a la palabra de Dios. El peligro con alguien inmaduro, con este don, es que no entiende esta función y quiere hacer la función de los demás y se va a frustrar muchísimo porque su don no es ese. Su don es compartir, llevar buenas nuevas, ¿verdad?
Siempre se queda en la parte donde lleva a las personas a decidir entre el cielo o el infierno. Si no haces esto, te vas al infierno. Si haces esto, te vas con Dios. Y ese es su mensaje primordial. Tienes que hacerlo. Vamos, muévete, vamos. Buenas nuevas. Dios está aquí. Conócele. La palabra evangelista ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento. Ya lo leímos al principio en Efesios 4:11, donde dice que constituyó a unos evangelistas. Es un don especial, ¿verdad? También vemos a Timoteo fue dicho para hacer la obra como un evangelista. Si tú estás interesado, se encuentra en 2 de Timoteo 4:5. Y número 3, aunque todos los creyentes deben hacer la obra de evangelismo y compartir a otros, Dios da de forma muy especial y se nota, ¿verdad? Por ejemplo, a Felipe, que le dio este don tan especial en Hechos 21:8, vemos cómo él encontró a alguien, ¿verdad? Y lo llevó a que le enseñaran de Dios, pero lo alcanzó para Cristo, ¿verdad? Felipe realmente es la única persona en el Nuevo Testamento llamado a ser un evangelista, y si estás interesado, puedes estudiar su vida, ¿verdad? Pues cuando yo leo, por ejemplo, Juan 1:45, vemos cómo su tendencia hacia este don fue muy evidente desde temprano en su experiencia con Cristo. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien Moisés escribió en la ley, también los profetas, a Jesús de Nazaret, al hijo de José. Le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve, aquí hay buenas nuevas. Un evangelista en toda la extensión de la palabra. Ahora vamos a estudiar a los pastores, ¿verdad? Igual, leímos en Efesios 4:11 que Él constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores. Y este es el único lugar del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la versión de la Biblia King James, donde la palabra pastor es usada realmente. Y bueno, los pastores son líderes que asumen la responsabilidad personal. Los pastores, escribe ahí, pastores, son líderes que asumen la responsabilidad del personal a largo plazo por el bienestar espiritual de un grupo de creyentes. Deciden entregar su vida totalmente, como lo he hecho yo, como algunos más lo hemos hecho, a servir con toda nuestra vida, tiempo completo, a Dios, para tomar la responsabilidad de las demás personas. Yo le decía a las personas: yo no soy diferente a ti, yo no soy más que tú, yo no estoy más cerca que Dios que tú. La única diferencia es que hay una responsabilidad espiritual con Dios, ¿verdad? De que si yo no te comparto esto, si yo no te hablo las verdades, si yo no te digo lo que la Biblia dice, entonces hay una responsabilidad que cae sobre mí y entonces yo seré juzgado por eso. Pero de ahí en fuera somos iguales. Porque la palabra pastor viene del pastoreo de ovejas, del cuidar las ovejas, ¿verdad? Jesús dijo que era el buen pastor, ¿verdad? Encontramos en Salmos 23 que el buen pastor cuida a sus ovejas, a su rebaño, lo lleva a verdes pastos, está con ellos en los momentos difíciles, ¿verdad? Y esta es una de las características del pastor, ¿verdad? Que se involucra hasta en lo más mínimo de las decisiones de las personas. De repente tiene que meterse en los consejos y llevar a las personas a la Biblia para entender dónde están los pastos verdes, ¿verdad? Y cómo él puede acompañar a las personas en momentos difíciles. Muchas veces, y por error de muchos pastores, creen que ellos tienen que dar y solucionar las cosas y ser bomberos, ¿verdad? A las 3 de la mañana, pastor, y apaga el fuego. Y no es así, no es así. Ese es el Espíritu Santo. Lo que el pastor hace es estar con la oveja en ese momento, o hablar con la oveja y llevarlo a que él busque a la presencia de Dios, acercarlo a las fuentes de agua, llevarle la palabra de Dios cerca, ¿verdad? Ese es el pastor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo podemos ver en lo natural, verdad? Al pastor. Bueno, pues el pastor naturalmente cuida y multiplica. Conozco gente que no ha estudiado nunca en su vida, que tal vez tiene solo la primaria, pero que abrió una tienda de abarrotes, y en esa tienda de abarrotes creció y creció y creció y se multiplicó y empezó a cuidar de su familia y a mantener a su familia y abrir otra sucursal y empezar a hacer nuevos negocios y a cuidar y mantener a los demás. Esa es una característica del pastor: cuida y multiplica. Y esto no solamente aplica dentro y fuera de la iglesia, sino también en tu vida. Empiezas a cuidar de tu corazón, de tus pensamientos, y empiezas a multiplicarte en el conocimiento de la palabra de Dios. Empiezas a recibir más del Espíritu Santo porque tienes un don de pastorear a ti primeramente y a los demás. Amén.
Amén. Jesús se refirió a él como el buen pastor de las ovejas en Juan 10:1, ¿verdad? La Biblia menciona el oficio de un obispo y se refiere a esto, al pastoreo. Muchos creen que esto es igual al pastor, ¿verdad? Lo encontramos en 1 de Pedro 2:25. Porque eran como ovejas descarriadas, porque ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Jesucristo. Jesucristo es nuestro buen pastor. Ahora, las responsabilidades, anota ahí, las responsabilidades de un pastor son alimentar y proteger espiritualmente a las personas que están bajo su ministerio. Esto debemos hacerlo con el motivo correcto del corazón y no por buscar nuestro propio beneficio o ganancia financiera o lo que tú quieras, ¿verdad? La palabra pastor se usa solo una vez en el Antiguo Testamento y ya lo vimos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Jeremías. Dice Jeremías 2:8, los pastores se rebelaron contra mí, ¿verdad? Bueno, Dios da advertencias especiales de los pastores ahí. Y tú puedes leer en todo Jeremías, por ejemplo, 10:21, donde los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. ¿Sabes? Ese es el peligro de un pastor inmaduro, que empieza a dar consejo desde su propio punto de vista y no busca el Espíritu Santo o el consejo bíblico para llevar a las personas a Dios. Entonces, muchos de nosotros tenemos un llamado muy especial, pero seguimos creyendo o queriendo ser otros dones, cuando Dios nos ha puesto el ser el mantenernos, el estar con otros, el apoyarles y el tenerles paciencia, a pesar de que se puedan equivocar, tener paciencia, no juzgarles y llevarlos a Dios. ¿Sabes qué? Vamos a pastos verdes, aquí está la palabra de Dios. Y eso es lo que trato de hacer cada domingo. Mucha gente me dice, ¿por qué no hablas del pecado? ¿Por qué no hablas de las cosas que están mal? ¿Por qué no hablas del infierno? Porque, ¿sabes? Mi labor como pastor es llevarte a pastos verdes. Y a que tú te sientas bien, a que te llenes de fe, ¿verdad? A mantenerte y multiplicarte. Y bueno, estudios como este nos darán el espacio y el tiempo de hablar el resto de las cosas, ¿verdad? Donde los maestros, por ejemplo, o los profetas podrán hablar y podrán edificar, los apóstoles podrán abrir camino y enseñar cosas que otros no han enseñado, pero mi labor es esa. Y yo cada domingo daré lo mejor para que tú tengas fe y seas lleno de la palabra de Dios, pastos verdes, ¿verdad? Y que sientas que aunque estás en medio de la tribulación, este mensaje pueda llevarte a través del valle de las sombras y de la muerte a un lugar seguro. El Espíritu Santo está contigo, diga conmigo, gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a ver a los maestros, ¿verdad? Escriba, maestros son creyentes que tienen la habilidad especial de comunicar la palabra de Dios. Ellos no batallan con esto. Eficazmente, ellos enseñan y aprenden increíble, ¿verdad? Ellos pueden leer un texto de la Biblia y lo interpretaron súper rápido. Nuestro pastor Chuy Villa tenía esto, era increíble. Leía algo y lo podía entender súper rápido. Él tenía varios dones especiales funcionando al mismo tiempo. Enseñar involucra, escribe ahí, entrenamiento. Entrenamiento. No solo comunicar la información, ¿sí? Sino entrenamiento, educar. La Biblia registra que a unos los constituyó maestros. A unos Dios los puso en la iglesia para enseñar, ¿verdad? No todos los creyentes reciben este don. Claramente no todos lo tenemos, ¿verdad? Yo no lo tengo, por ejemplo. Bueno, puedo estudiar algo y puedo entenderlo, pero no tan fácil como otros. Yo conozco muchos maestros de la palabra que son increíbles, increíbles. Y pueden encontrar estas pepitas de oro que deja la palabra de Dios, ¿verdad? Estas riquezas literarias escondidas, ¿verdad? El apóstol Pablo preguntó en 1 Corintios 12:29, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? Pues su respuesta, y es nuestra respuesta, es no. No todos tienen esto, pero muchos pueden entenderlo. Ahora, en la vida cotidiana, ¿cómo encontramos a un maestro? Bueno, un maestro es alguien que tiene este don magisterial, alguien que entiende algo muy fácil. Yo tengo una prima que se llama Priscila y es increíble que ella debería estar cursando la preparatoria, pero el día de hoy está cursando una carrera, una licenciatura. Es increíble. ¿Por qué? Porque es tan inteligente y entiende tanto, ¿verdad? Que se le hizo
tan fácil poder aprobar en un solo examen toda su preparatoria, ¿verdad? Y ella sufría de depresión porque ella creía que las escuelas no servían, pero al final se dio cuenta que era un don especial que Dios había puesto en ella para que pudiera entender, aprender y enseñar a otros. Así que ella va a ser una gran maestra del Evangelio. Ahora, la Biblia, escribe ahí, la Biblia advierte de maestros falsos. Y estas son personas que exigen tener el don de enseñar o dicen tener el don de enseñar la palabra de Dios, pero enseñan lo que ellos creen que es correcto. Y esto está mal, no enseñan una sana doctrina. Tú lo puedes leer en los siguientes versículos, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, da una lista de algunas características personales por las cuales usted puede reconocer a los maestros falsos, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, dice, usted simplemente no debe enseñar por ganancias financieras. Usted simplemente no debe enseñar por ganancias financieras. Tito 1:11 dice, a ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras enseñando lo que no debió. Muchas veces, como tienen la habilidad de hablar, la habilidad de enseñar, la habilidad de convencer a través de sus palabras, del conocimiento, se llenan de inteligencia y dejan a un lado la búsqueda del Espíritu Santo y empiezan a hablar cosas que solamente benefician a sus vidas. Así que se dejan o engañan por ganancias financieras. Aquellos que han sido enseñados en la palabra de Dios deben enseñar a los creyentes fieles que, escribe ahí, podrán enseñar a otros. Podrán enseñar a otros. Podrán enseñar a otros. Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción en la palabra comparta toda cosa buena con quien le instruye. Enseña a otros. Si tú tienes este don, enseña a otros, ¿verdad? Este es el modelo de enseñanzas continua que rápidamente se multiplica para extender el Evangelio, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a otros fieles que han sido idóneos para enseñar también a otros. Si tú ves que alguien tiene el don de enseñar dentro de tu grupo Viva, pues bueno, utilízalo para que le explique a los demás lo que significa un versículo. Por ejemplo, es la mejor forma. No te rompas la cabeza. Si tú tienes este don como evangelístico de traer a muchos a la iglesia, o apostólico de vamos a abrir un nuevo grupo y un nuevo grupo. Yo veo grupos que llevan 3 generaciones en 1 o 2 meses. Y tienes este don apostólico. Pero si tienes este don apostólico, tienes que entender que tienes que recurrir a los maestros y a los pastores para enseñar a los demás. Ahora, una persona con el don espiritual de enseñar no enseña la sabiduría del hombre, escribe ahí. Una persona con el don espiritual de enseñar no enseña la sabiduría del hombre. Un maestro debe tener, escribe, piadosa comprensión y sabiduría. Pablo advierte contra estos falsos maestros. Deben ser piadosos y tener comprensión y sabiduría, porque la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Hay mucha gente inteligente, pero que no es sabia. Por ejemplo, Hitler era muy inteligente, sí, pero no estaba haciendo las cosas sabias. Estaba llevando la destrucción al mundo y estaba atacando al pueblo de Dios. Él enfatiza la importancia, escribe ahí, de enseñar con la sabiduría. Si tú tienes este don de maestro, debes enfatizar la importancia de enseñar con la sabiduría. La importancia de enseñar con la sabiduría, ¿verdad? Y bueno, nos da algunos consejos como que el maestro debe de vivir lo que enseña. Lo encontramos en Romanos 12:21, ¿verdad? Donde dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Está fuerte, ¿verdad? Se juzgará a los maestros basándose en lo que ellos han enseñado. Wow, Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis juicio más riguroso. Bueno, al final podemos ver las 5 funciones y las vamos a nombrar de nuevo para terminar con este tema. Estos 5 deben de trabajar juntos. Número 1, escribimos ahí, los apóstoles, ¿verdad? 5 dones especiales de liderazgo que funcionan juntos. Número 1, apóstoles, extienden el mensaje del evangelio a varias regiones. Número 2, profetas, ¿verdad? Ellos son visionarios, ellos proporcionan liderazgo a la iglesia, ¿verdad? Ellos traen un mensaje de inspiración del Espíritu Santo y ese es su chamba y es en lo que siempre se enfocan. Número 3, estamos recapitulando, evangelistas.
Estas personas comunican el evangelio de tal manera a las personas que las personas no creyentes responden de forma positiva, ¿verdad? Y quieren venir y conocer más de Dios. Los evangelistas son los mejores vendedores. Te pueden vender una piedra, ¿verdad? Y se los vas a comprar. Y es la misma piedra que le compraste la semana pasada, ¿verdad? Número 4, tenemos a los pastores. Y lo que vimos hoy, ellos ejercen el liderazgo, pero sobre todo el cuidado de las personas que son traídas por los evangelistas o por los apóstoles. Ellos proporcionan este cuidado especial de los creyentes y de los no creyentes, ¿verdad? Y número 5, vimos a los maestros, que ellos proporcionan instrucción, que van más allá de la presentación del evangelio, ¿verdad? Ellos enseñan lo que otros a lo mejor no pueden entender. Y ellos pueden servir en la iglesia y fuera de la iglesia con sus dones de magisterio. Tenemos ahí un diagrama en la última parte, un gráfico donde nos enseña estas funciones, ¿verdad? Y cómo pueden ser y equipar a los santos de la iglesia, cómo pueden ministrar y edificarles. Tú lo puedes leer en tu cuadernillo, lo puedes ver en tu cuadernillo. Pero estamos terminando. La responsabilidad principal de todos estos dones espirituales especiales de liderazgo es entrenar a otros creyentes, ayudar a otros creyentes, usar sus dones para la edificación de la iglesia, de los santos, de ti y de mí. Si esto no está usándose para esto, entonces algo está mal y debes de tomar tus precauciones. Así que yo quiero orar en esta ocasión. Gracias por llegar a este punto. Yo sé que esta es la lección más larga, pero es tan importante que podamos entender las funciones del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos materia disponible. Yo creo que todos los que estamos aquí somos materia disponible para que Dios haga lo que quiera con nosotros. Así que si tú eres uno de ellos y te has identificado hoy, y si no quieres identificarte, cierra tus ojos y vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, porque en este día no solamente te conocimos, sino que entendemos funciones o acciones que tú puedes estar haciendo con nosotros. Gracias porque hoy nos llevas a descubrir nuestros dones especiales de parte tuya. Gracias porque hoy entendemos cómo todos nosotros somos ministros y todos podemos servir para la edificación de la iglesia, para el evangelio, Señor, para tu cuerpo. Gracias porque hoy nos das tranquilidad al entender que somos un cuerpo, que somos parte y miembros de un cuerpo y que hoy podemos trabajar juntos. Padre, te pido por todos aquellos, Señor, que tienen tanto el don de apostolado, de profecía, de pastor, ¿verdad?, de maestro, de evangelista, porque tú hoy los maduras y los llevas a crecer y a entender que tú estás con ellos, que no están solos y que podemos trabajar como una iglesia, como un cuerpo. Gracias, Espíritu Santo, porque conforme pasan estos días vas a empezar a revelar, Señor, lo que tú quieres que hagamos con toda esta información, con todas estas enseñanzas para nuestra vida práctica, Señor. Gracias porque en este grupo, Señor, hay personas que están buscándote. Hoy te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre ellos, que desciendas sobre ellos y que traigas, Señor, una visión de lo que tú quieres hacer con sus vidas, Señor. Una revelación de Jesucristo a través de su palabra, Señor. Y nuevos aprendizajes en tu presencia. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga.